comenzar a... Bueno, muy buenos días, queridos hermanos, a los que están de manera presencial y a los que van a estar viendo la clase luego. Quiero desearles un bendecido día o noche, como a la hora que cada uno entre. Y bueno, agradecidos a Dios por este tiempo que nos permite disfrutar de lo que es la ética cristiana, ¿no? Quiero pedirle a algún voluntario que pueda estar orando por este tiempo, así podemos estar comenzando. Hermano Erwin, ¿puede estar orando? Por favor. Deme un segundo, por favor, me ubico más acá, porque estoy en medio, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, sí. Ya. Sí, sí, A perfecto. ver, listo, me cambié un ladito porque no estaba en todo en medio de toda la gente. A ver, tenemos nuestros ojitos, amado Padre Celestial. En esta mañana venimos ante tu presencia, Padre, a pedirte que seas tú guiando con sabiduría al maestro que trae el día de hoy la clase de ética, Señor. Esa clase que va a tocar nuestros corazones, aumentando la integridad que como siervos tuyos tenemos que tener. Padre, te pedimos que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y sobre todo que las palabras que sean transmitidas en este día, bajo tu enseñanza, Señor, calen en nuestro corazón y sean puestas por obra. En tus manos nos depositamos por todo lo que vamos a hacer en este día. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a compartir pantallas y Pastor Abraham, si me permite. A ver si encontramos. ¿Ustedes están viendo? Sí, sí se mira. Sí, pastor, va a tener que ponerlo en presentación abajo. Ahí, ahí está. Ahí está correcto. Sí, ahora sí, pastor. El, gracias. La tecnología Sí, sí, ya está, se ve bien. es como que no es lo mío, pero bueno. Quedamos y estuvimos viendo algunos rasgos de los hombres modernos, el mundo en el cual en el nosotros tomamos las decisiones y bueno, realizamos de alguna manera el punto de vista moral, ¿no? Quiero compartirles el término ética. Vamos a reflexionar y vamos a ver el término ética y el término moral. Si bien son muy parecidos y están muy relacionados, tienen de alguna manera una pequeña diferencia. La palabra ética se deriva del griego ikos, relativo a.
Etimológicamente proviene de eyot, lugar acostumbrado a los animales, o establo. La función de la ética es la de permitir que el hombre actúe con estabilidad o seguridad. Se encarga de juzgar la conducta humana y moralidad, según el escritor Karl Lehmann, distingue la ética de moralidad señalando que la acción de los fundamentos, mientras que la moralidad a la práctica de las costumbres. Hay un escritor, Sabater, que hace esta acotación y dice: moral es el conjunto de comportamientos y más que usted y yo y quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Mientras que la ética es la reflexión sobre por qué lo consideramos válido y la comparación morales que tienen personas diferentes. Es decir, que la ética de alguna manera es la que distingue o es la que juzga si los comportamientos morales son correctos o no son correctos. Una de las preguntas que debemos hacernos es, a la hora de tomar decisiones éticas, es cómo he de vivir, cómo hemos de vivir, cómo hemos de actuar, cómo hemos de tomar nuestras decisiones, en base a qué la vamos a tomar. Y para eso vamos a reflexionar sobre algunas preguntas que nos plantea qué debemos hacer. Hay un escritor que plantea de ética, que plantea una situación en la cual viene una persona manejando y empieza a atropellar a muchas personas y sigue haciendo daño a este grupo de gente. La pregunta es: ¿y qué debo hacer yo en ese momento, en ese lugar? También plantea que si venimos manejando y en el momento que menos esperamos se nos atraviesa un niño y no tenemos lugar para donde desviarnos, ¿qué debemos hacer? Y así todo el tiempo, hermanos, tenemos que tomar decisiones y estamos expuestos a la toma de decisiones a la hora de reaccionar. Todos estamos haciendo de alguna manera ética en nuestras vidas. Ahora, todos que decidimos, no es que decidimos en el momento, sino que vamos a ir decidiendo de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido o a lo que nosotros de alguna manera tenemos como principios en nuestra mente. La ética son las normas por las cuales nos regimos para tener una convivencia estable y llevadera. Ahora, los principios son la fuente de donde se elabora la ética. Por eso es interesante a la hora de nosotros tomar decisiones o a la hora de encontrar diferentes encrucijadas, vamos a decidir de acuerdo a los principios que nosotros ya tenemos. No vamos a decidir en el momento qué hacer o qué no hacer, sino que vamos instintivamente a decidir de acuerdo a lo que nosotros hemos venido trabajando en nuestras vidas. Por ejemplo, si viene una persona a robar a nuestro hogar y nosotros queremos de alguna manera defendernos y usamos un arma, lo vamos a usar porque no es porque se dio en el momento la situación de apuro, sino que ya teníamos pensado de alguna manera de usar ese arma, por eso lo teníamos y por eso actuamos de esa manera. Si nosotros estaríamos decididos a no hacerlo o a no reaccionar de una manera inadecuada o incorrecta, ya lo habríamos premeditado, ¿no es cierto? La pregunta es,
¿qué debemos hacer? Es la propuesta de acción. ¿Qué debemos hacer en ciertas circunstancias? Por ejemplo, hay un conferencista, Chokoi Kenshi creo que es el apellido, y bueno, él hace una comparación lo que es Latinoamérica y lo que es Japón. En Japón él plantea que bueno, si hay un algo que se ha caído en el suelo, es de alguien y no lo debemos tocar. Si es algo que encontramos en la calle, es de alguien, no lo debemos levantar. Si hay un semáforo que está en rojo, no lo debemos pasar porque no corresponde. Y así plantean muchas propuestas, ¿no? Bueno, él plantea que su abuela tenía un centro de venta donde ella dejaba el precio de la mercadería, dejaba un algo donde podían cobrarse las personas o depositar su dinero, inclusive tomar el vuelto si era necesario, y bueno, se regían por una honestidad y de alguna manera integridad. En cambio, él decía que en Centroamérica la situación era muy distinta, porque si a alguien se le cae dinero, él plantea que bueno, aquel que se cree vivo va a hacerle seña a aquel que lo vio, y bueno, dice, nos repartimos, y es ahí donde comienzan los problemas, que traen consecuencias serias a la sociedad. ¿Qué debemos hacer cuando vemos a alguien que está haciendo lo que es incorrecto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Si alguien, por ejemplo, en nuestro lugar en el lugar donde trabajamos, está robando, ¿qué es lo que debemos hacer? En lo personal trabajaba en una empresa, hacía mantenimientos de construcción, y bueno, es ahí donde era muy grande el círculo, y muchas veces había cosas corruptas que se daban dentro del manejo de nuestros colegas o de otros contratistas. Y ahí surge esa pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Debemos involucrar? ¿Cómo debemos juzgar? ¿Qué debemos hacer? Y en el ámbito de nuestras vidas debe surgir esta pregunta y debe hacernos reflexionar qué es lo que debemos hacer. Pero a la hora de actuar, a la hora de los hechos, debemos también tener en cuenta qué sabemos. ¿Qué sabemos? Si es una persona que ha caído en pecado, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos de esa persona? Si es una persona que se ha divorciado, ¿qué nosotros sabemos como para actuar y tomar una decisión y hacer un juicio de valor? ¿Qué sabemos? Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, como personas que somos creyentes y estamos sirviendo al Señor, debemos reflexionar sobre estas preguntas. Pastoralmente digo, todos de alguna manera somos y estamos pastoreando a alguien, estamos haciendo una labor pastoral, aunque no tengamos la consagración de pastor. Todos estamos de alguna manera haciendo la labor, ya sea con un hermano, con un joven, con alguien de nuestro entorno, con nuestros hijos. A la hora de que alguien se equivoca, de que alguien cae en pecado, de que alguien toma una decisión, de que alguien, por ejemplo, se divorcia, ¿qué sabemos? ¿Cómo vamos a actuar?
En la mayoría de los casos salimos corriendo y salimos a repetir lo que hemos escuchado, de otras personas o lo que a nosotros nos parece. Y qué interesante es que podamos hacernos esta pregunta: ¿qué sabemos? Y ir a la persona, escucharle y de alguna manera armarnos de herramientas para nosotros poder actuar. Pero primero debemos informarnos para, una vez que sabemos lo que sabemos, podamos actuar y podamos decidir bien. ¿Qué significa lo que sabemos? ¿Qué significa lo que sabemos? ¿Es algo circunstancial? ¿Es algo parcial? ¿Es algo que es pasajero? ¿Es algo que tiene consecuencias a largo plazo? Todos de alguna manera hacemos juicios morales, hacemos juicios de valor. Ahora, cuando hacemos juicios sobre otras personas, debemos de tener en cuenta qué significa lo que sabemos, porque muchas veces tomamos decisiones y emitimos juicios sin saber realmente lo que significa aquello que sabemos. Es por eso que es importante a la hora de nosotros tener una información que podamos descifrar o discernir lo que significa aquello que sabemos. ¿Por qué significa eso? Y ahí, sobre eso vamos a armar nuestros supuestos básicos, nuestros puntos de vista. ¿Qué es lo que realmente significa eso que nosotros sabemos? Muchas veces emitimos o decimos o hacemos juicios determinantes de situaciones que muchas veces no tenemos todos los elementos de lo que significa lo que sabemos. Y muchas veces hacemos absolutos o decimos absolutos sin tener y sin saber realmente lo que la otra persona está atravesando o lo que realmente, cuál es la realidad de lo que la otra persona está viviendo. Por ejemplo, hay absolutos que personas manifiestan y dicen: si en algún momento en mi relación hay alguna situación de infidelidad o de desconfianza, determinantemente se termina la relación. Hay absolutos, por ejemplo, el aborto, y podemos decir determinantemente el aborto está prohibido, el aborto no se debe hacer porque no se debe hacer y punto, ¿no? Pero muchas veces cuando nos toca a nosotros, cuando nos toca en nuestros hijos, ahí las situaciones cambian. Cuando en el ámbito del matrimonio, cuando la relación está en juego y hay de alguna manera infidelidad y son nuestros hijos los que están en esa situación, nuestros juicios de valor son muy distintos a lo que si fuera otra persona de afuera. Cuando las situaciones llegan a nuestra vida y nos toca tomar decisiones o hacer juicios cuando son nuestros hijos o cuando nos toca a nosotros en persona, nuestros juicios de valor cambian. No es lo mismo decir, bueno, es que no se debe hacer y punto, cuando es una persona de afuera como cuando lo es con nuestro hijo. Vamos a suponer que una hija nuestra, vamos a suponer que sea una hija nuestra la que está en una situación de un embarazo no deseado por una persona que ella no eligió, por una violación, y su salud está corriendo peligro. Y ahí nosotros decimos, el aborto es innegociable, no se lo puede hacer.
pero está corriendo en juego su vida. Y ahí nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Y está en juego la vida de nuestra hija y los médicos nos plantean, porque médicamente siempre se opta por mantener y por luchar por la vida más desarrollada. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Y ahí nuestra decisión va a ser muy diferente a la que cuando es con una persona ajena. Por eso es que debemos evitar nosotros hacer juicios absolutos si no tenemos toda la información que realmente necesitamos. He trabajado con matrimonios mayores, conservadores, que son totalmente contrarios, por ejemplo, a un caso de infidelidad. Pero cuando le ha tocado a sus hijos, luchan con todas sus fuerzas para poder mantener esa relación y poder de alguna manera reconciliar. Es importante que nosotros como cristianos podamos tener y hacernos todas estas preguntas antes de hacer un juicio de lo que a nosotros nos parece y de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros ya nos hemos formado en nuestra mente. Hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, que cuando una persona se equivoca, cuando es una persona influyente, cuando es una persona distinguida y cae, muchas veces nosotros lo que hacemos es formar un concepto totalmente negativo de esa persona y salir a juzgar o condenar. Y lo que a nosotros nos corresponde es primero informarnos con la persona y armarnos de todos estos elementos y hacernos todas estas preguntas para nosotros poder tomar decisiones y hacer juicios y formarnos los supuestos básicos de manera correcta, de manera cristiana, de manera misericordiosa, de manera compasiva. Vamos a ver sobre qué fundamentos tomamos las decisiones. Una de ellas es la razón. Por medio de la razón nosotros tomamos decisiones y basamos nuestras decisiones éticas y morales. Está si nos basamos en la razón, tenemos que tener en cuenta en el naturalismo. Nos vamos a fijar en la naturaleza y vamos a mirar en la naturaleza, por ejemplo, del ser humano, qué es lo que la naturaleza nos dice o las herramientas que la naturaleza nos da. Por ejemplo, si vamos a hablar de las relaciones naturales, las relaciones homosexuales, vamos a ir a ver cuál es la naturaleza del hombre, de la mujer, y nos vamos a basar en eso, ¿no? En la naturaleza de todas las cosas. Pero también está la intuición, y en ella nosotros nos podemos tomar decisiones en base a la intuición, al instinto. Y todos podemos decir que en este caso la intuición de que todos sabemos qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Todos sabemos que matar es malo, pero en la práctica, en la realidad, no se da así. Todos sabemos que éticamente matar es malo, todos sabemos que robar es malo, todos sabemos que cometer adulterio es malo, pero en la práctica moral no se da de la misma manera. Es por eso que este fundamento en el cual nosotros basar nuestras decisiones
no es del todo correcto y no es tampoco el más efectivo. ¿Por qué? Porque en la práctica moral no se da así, porque nunca debemos olvidar de que nuestro corazón está infectado, está afectado por el pecado. Estamos siendo influenciados, estamos en un mundo caído y nunca debemos de olvidar eso, de que estamos luchando contra una fuerza que nos está llevando constantemente a tomar decisiones incorrectas contra la voluntad de Dios, contra nuestro propio bien, contra el bien de nuestro prójimo. También podemos basar nuestras decisiones en la experiencia. Si nosotros nos detenemos y basamos nuestras decisiones en la experiencia, podemos tomar las decisiones en la parte por medio del subjetivismo, del egoísmo, del emocionalismo, del hedonismo, del relativismo y del utilitarismo. Nuestras decisiones pueden estar basadas en nuestras emociones, en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros sentimos placer en hacer aquello o lo otro, sino porque están basadas en el subjetivismo, está basada en el egoísmo, en lo que yo me siento bien, en lo que a mí me hace bien, en lo que a mí realmente me emociona y trae esa felicidad que tanto anhelo, y no importa que si es correcto o no. Lo importante es que yo me sienta bien, que a mí me traiga satisfacción. El hedonismo, algo que a mí, solamente a mí me hace bien y que a mí solamente me hace feliz, me trae placer, y es por eso que lo hago y ignoro de alguna manera o dejo de lado si es correcto o no es correcto. Está el relativismo, que si es para mí está correcto, si es para mí que está bien, no importa si al resto le afecta, si al resto le hace daño, si le afecto a mi familia, si le afecto a quien le afecto, no importa, para mí es algo que está correcto, está bien, y por eso sigo adelante con mis decisiones porque están basadas en la experiencia, en el utilitarismo, en lo que a mí me es útil, en lo que a mí me trae beneficios, en la parte económica. No me importa si estoy de alguna manera sometiendo a mis empleados, si estoy haciendo abuso de lo que ellos me han entregado, de su tiempo, de su fuerza, de su salud, de su vida. A mí no me interesa si está correcto o si está incorrecto, pero lo que a mí me interesa es que a mí me es útil y a mí me trae beneficios, ya sea económicos o ya sea placenteros, o sea lo que sea, lo hago y tomo mis decisiones en base al utilitarismo. Tenemos también donde basar nuestras decisiones en la voluntad, en el existencialismo y el prescriptivismo. Esto es lo que mayormente la comunidad cristiana se basa, en la voluntad. ¿En la voluntad de quién? En la voluntad de Dios. Nos regimos por valores, por normas y por recomendaciones que un ser sobrenatural nos ha dejado. Nos regimos por la voluntad de Dios, que es soberana, que es perfecta, a pesar si me gusta o no me gusta. Nos regimos por algo que ya está prescrito por un Dios sobrenatural, un Dios eterno, un Dios que es todo sabio, un Dios que conoce nuestro futuro, que conoce nuestro pasado, que conoce cuál es lo mejor para nosotros.
Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que basar siempre, siempre, cuando vamos a tomar una decisión ética, moral, cuando vamos a decidir en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde nos desarrollemos como individuos, tenemos que basar nuestras decisiones en la voluntad de nuestro Dios. El hombre basa sus decisiones. Si la basa en la razón, si la basa en la voluntad o si la basa en la experiencia. Si nosotros analizamos el mundo en el cual vivimos, el ser humano ha basado sus decisiones sobre la experiencia, sobre el subjetivismo, el emocionalismo, el relativismo, el egoísmo, el hedonismo y el utilitarismo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que basar nuestras decisiones en la voluntad. Pero hoy, el ser humano y la que está imperando, la que está teniendo mayor influencia es la fuente de la experiencia. Cuando nosotros trabajamos en lo personal, me relaciono mucho con algunos profesionales porque trabajamos con personas adictas, ¿no? Personas con adicciones. Y ahí puedo ver que la recomendación que dan es que tú te centres en la experiencia, en lo que a ti te haga bien, en lo que a vos te haga sentir bien, en lo que vos te sea útil, en lo que vos creas que es conveniente para tu vida, en eso puedes centrar y en eso puedes basar tu experiencia, tu vida. Me ha pasado, por ejemplo, con un matrimonio totalmente de afuera. Tuve algunos encuentros con ellos y bueno, mientras exponíamos y reflexionábamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene un efecto, es viva y eficaz y la cual confronta a las personas y hace reflexionar y hace de alguna manera decidir correctamente. El problema es cuando los profesionales están dando una información o están dando una recomendación totalmente en contra a lo que es bueno y correcto para sus vidas. Ahí no está en cuenta, no tienen en cuenta las consecuencias sobre los hijos, sobre la familia, sobre lo que han construido, sobre lo que han trabajado en tantos años logrado. No se basa en la voluntad. La recomendación que dan es, no, tú tienes que ser tú tienes que hacer lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta, lo que a vos crees conveniente, lo que tus emociones te dicen. Y es importante que podamos reflexionar en eso, porque esta es la recomendación que el mundo y la sociedad está dando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, a aquellos que están luchando por mantener un matrimonio, por mantener una familia, y no está teniendo en cuenta, no se está teniendo en cuenta que todas nuestras decisiones basadas en la experiencia van a tener consecuencias muy negativas, muy destructoras a nuestra persona. Un matrimonio que ha trabajado, que ha formado una familia, que ha formado hijos en un hogar con ciertos valores, ciertos principios, un hogar de alguna manera, del punto de vista social,
un hogar sano, un hogar bueno, un hogar que parece un hogar que está, que tiene los fundamentos bien puestos, está siendo destruido porque se ha basado en la experiencia, en lo que a una persona se le puso que tiene derecho a hacerse, a ser feliz, a sentir emociones, a sentir el hedonismo, dejando de lado la responsabilidad, la voluntad de un Dios que ha formado la familia, el matrimonio y que nos ha dejado las normas y los principios eternos para que nosotros podamos, como resultado, tener todos estos puntos de la experiencia. Es por eso que nosotros tenemos que, como hijos de Dios, basar nuestras decisiones, aunque nos cueste enfrentarnos a la realidad, al mundo en el cual estamos viviendo, tenemos que basar nuestras decisiones éticas y morales en la voluntad, en el prescriptismo que el Señor nos ha dejado, en aquellos principios que el Señor nos ha dejado. Porque de lo contrario, no solamente vamos a destruir nuestra vida, y sino que vamos también a destruir la vida de los demás, de quienes nos rodean, de quienes nos están siguiendo, de quienes están siguiendo nuestros pasos. Es un desafío que tenemos como hijos de Dios. Es un desafío que nos ha tocado a nosotros en este tiempo, en este mundo contemporáneo, en el cual nosotros no debemos rendirnos ni darnos por vencidos, sino que tenemos que seguir trabajando para que la voluntad de Dios sea la que nosotros nos regimos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? A la hora de hacer la ética, tenemos que tener en cuenta algunas preguntas. La ética es la ciencia que busca proporcionar sensibilidad y método a la tarea humana de descubrir los valores morales. La ética tiene el sentido de definir lo que el hombre debe ser. El primer paso en el campo de la ética es determinar el objeto moral. El objeto moral se conoce por medio de preguntas reveladoras de la realidad. ¿Qué es? Los hechos empíricos en un contexto humano tienen un significado moral. Vale la pena conocer los aspectos que están en juego en la práctica de un aborto, las armas usadas, en la guerra, la eutanasia, el suicidio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es el hecho en sí que se está llevando adelante? ¿Qué es? ¿Qué tan importante es lo que se está, por lo que se está decidiendo? Tenemos que tener en cuenta qué es el hecho en sí, qué significado humano y moral tiene. ¿Por qué? Se refiere a los motivos
o la intención de la gente. El motivo le da un significado esencial y constitutivo a la acción humana. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a emitir este juicio que estoy emitiendo? ¿Por qué? ¿Cómo? La manera o estilo de la acción contribuye a la constitución de su moralidad de forma integral. El medio malo para un fin bueno constituye una acción mala. ¿Cómo lograré lo que estoy necesitando? ¿Cómo lograré lo que estoy necesitando? ¿Cómo logró alcanzar aquello que ha alcanzado? ¿Cómo logró hacer lo que hizo? ¿Cómo logró tomar esa decisión? Tal vez el fin puede ser bueno, pero fue por un medio malo, entonces termina siendo malo. ¿Cómo nosotros cómo nosotros logramos aquello que queremos? Para adquirir un bien material, ¿lo adquirimos por medios buenos o por medios malos? Lo hemos adquirido trabajando honestamente, trabajando y respetando a nuestros empleados, o lo hemos alcanzado por medio de medios malos. ¿Cómo hemos llegado a eso que estamos debatiendo? ¿Quién? Cada persona es única. El sujeto, el quién, constituye una realidad importante de la realidad objetiva evaluada. Hay que diferenciar el contexto cultural y las características personales. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién es la persona que está haciendo aquello? Y tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Si la persona es una persona cuerda, si es una persona sana, si es una persona culta, si es una persona que lo está haciendo por un efecto traumático que ha tenido en su vida, si lo está haciendo porque ha pasado por un momento terrible de depresión, tenemos que tener en cuenta a la persona también. ¿Quién? ¿Quién es el que está desarrollando ciertos actos? Por eso tenemos que tener en cuenta también quién. Cuando nosotros vamos a tomar decisiones o hacer una decisión ética, ¿no? Donde puede ser decisivo en el hecho moral, donde se dan las cosas. No es lo mismo que se dé en un lugar público, en un lugar donde las circunstancias fueron totalmente adversas, donde la persona tuvo que tomar una decisión, sino negativa. No es lo mismo eso que una decisión cuando se está en la intimidad o en el hogar, donde también tiene su papel importante. Cuando el momento de la relevancia al hecho, cuándo se dieron las cosas, cuándo, en qué momento. Eso es importante también, que nosotros podamos hacernos todas estas preguntas a la hora de tomar ciertas decisiones. ¿Qué efectos son previsibles? La tarea creativa. Se argumenta que las acciones son buenas o malas según las consecuencias. No es un factor absoluto.
Hay, hay efectos que son positivos a largo plazo y hay efectos que no. Hay situaciones malas que tienen un efecto positivo a largo plazo y hay efectos que son buenos, pero tienen una consecuencia negativa al tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con una persona que ha caído en pecado, que está atravesando momentos de soberbia, momentos de altivez, momentos que vemos que se está alejando de Dios, hay momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones y tenemos que a veces tomar decisiones de las cuales van a ser malas o negativas para la persona, pero va a tener consecuencias positivas al tiempo. ¿Cuáles son las alternativas posibles? La tarea del hombre es sensibilizar sobre las posibles alternativas y después agotar las posibilidades de vida. Siempre que nos toque tomar decisiones, tenemos que agotar las posibilidades, alternativas posibles para que la vida esté por sobre todas las cosas. Si se está dando mucho hoy en día lo que es la eutanasia, cuando hay momentos en la que la persona está sufriendo y estamos atravesando momentos o hemos atravesado varios momentos en los cuales estas preguntas vienen a nuestra mente. ¿Es correcto que nosotros aconsejemos que se le dé un producto para que acelere el proceso y llegue su muerte antes de tiempo? ¿Es correcto que nosotros aconsejemos o que practiquen la eutanasia? ¿Es correcto que nosotros podamos determinar sobre la vida de una persona? Tenemos siempre que agotar las alternativas posibles. En un matrimonio, cuando nosotros estamos trabajando con un matrimonio, ¿cuáles son las alternativas posibles por sobre todas las cosas para lograr que ese matrimonio pueda seguir cumpliendo el propósito de Dios? Debemos agotar todas las alternativas posibles a la hora de nosotros tomar una decisión determinante. Cuando estamos trabajando con una persona que ha caído en pecado, debemos nosotros también agotar todas las posibilidades de que esa persona vuelva a la vida. No decir es que fui y me trató mal y listo. Intenté, pero no fui bien recibido. Debemos agotar todas las alternativas posibles. Ese es nuestro desafío con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con en nuestro matrimonio, en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando nosotros vamos a determinar algo, tenemos que agotar todas las alternativas posibles y siempre buscar lo que cristianamente es lo correcto. Siempre buscar reconstruir, siempre buscar reconciliar, siempre buscar para que la vida siga teniendo su efecto. Siempre tenemos que velar por la vida. ¿Qué hace que un valor se convierta en tal? ¿Venimos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna
¿Algo que quieran aportar? Quiero invitarles a que podamos estar reflexionando sobre el buen samaritano. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias y podamos, algún voluntario que pueda estar leyendo esta, esta historia, esta parábola. Pastor, ¿Alguien que se Lucas, anime a leer? Lucas 10:25. Lucas 10:25 al 37. Reina Valera Sí, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarte a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y así, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. gracias, hermano Walter. ¿Qué, qué pueden sacar de esta historia? ¿Qué es lo que a ustedes les llama la atención de esta parábola? ¿Qué enseñanza podemos sacar para nosotros hoy día? ¿Qué enseñanza o qué Por cuestiones ejemplo, éticas nos muestra esta parábola? ¿no? Pastor, el levita y, y el sacerdote, ¿no? Que pasan por ahí. A ello lo tiene más que nada atado son las costumbres, la parte moral, la parte que la parte moral más que nada se aprende de donde uno nació, donde uno se crió, las enseñanzas que trae de pequeño. Pero también confunde
con lo que realmente uno se debe hacer. Hoy usted hablaba por ejemplo, de la parte médica, y ya varias veces hemos hablado con usted que a veces lo legal no quiere decir que dentro de la ley es ético cristiano, ¿no? Matar es legal, el aborto, por ejemplo, en Argentina, pero delante de Dios, ¿está bien eso? Entonces, eso es lo que a veces nos confronta, de, de que lo legal a veces no es lo que realmente se debe hacer delante de Dios. Y yo creo que el samaritano, dentro de, de donde, del medio en que se crió, es realmente lo que realmente lo movió a hacer eh, lo que se debía hacer, lo que realmente se debe hacer. El entorno a veces en donde nos criamos es lo que es la base de a veces para movernos e impulsarnos hacia adelante. O sea, eh, por ahí moralmente en Argentina, o sea, moralmente deberíamos tener una sola esposa, pero si vamos a otro país, moralmente se puede tener dos o tres esposas, no digo que las quiera tener, está mi señora acá al lado, pero la moral no es lo mismo en todos los países, ¿me entiende? Por ahí no sé si me hago explicar, pero lo ético es lo que se aprende a través de la experiencia y del razonamiento. Y lo moral es lo que nos lleva, es lo que aprendemos de pequeño, es lo que por ahí, eh, es lo que la palabra esta nos lleva a reflexionar, de que tal vez el entorno de los que pasaron primero habrá dicho es pecado, pero lo que aprendió el samaritano a través de su experiencia es hacer el bien, sin mirar a quién, como quien diría, es lo que lo llevó a transformar esa situación y a que la describa el Señor Jesús. Gracias. Gracias, hermano Walter. ¿Algún otro hermano que quiera compartir? Es interesante lo que planteaba nuestro hermano Walter y es lo que está moralmente correcto en ciertos lugares. Tenemos como que diferenciar la ética secular y la ética cristiana. La diferencia entre la ética que proviene de la filosofía moral y la ética cristiana está en las presuposiciones sobre las cuales se basan cada una. La ética cristiana como disciplina teológica se enfoca en la reflexión sobre la vida, sobre el elemento que amalgama a la sociedad humana y sobre la sociedad desde el punto de vista de determinadas presuposiciones teológicas. La pregunta esencial es, ¿qué debo hacer yo, creyente en Jesucristo y miembro de su iglesia? Qué interesante es que nosotros podamos reflexionar y podamos siempre poner por sobre todas las cosas a la persona y por sobre todas las cosas la vida de esa persona. Si siempre por ahí lo veo desde el punto de vista pastoral, si nosotros queremos de alguna manera caer bien en ciertas denominaciones o en ciertos lugares de nuestra iglesia, si venimos con un pensamiento conservador, estrictamente basado en muchas costumbres de la iglesia, de nuestro lugar, podemos de alguna manera agradar a cierto grupo de personas. Pero el desafío que tenemos es poder agradar y poder desarrollarnos ética y moralmente de acuerdo a lo que el Señor nos ha dejado. El sacerdote y el levita estaban basados en tradiciones, en costumbres que ni siquiera tal vez estaban
basadas en la voluntad de Dios. Pero lo que Jesús quiere decir es que nosotros tenemos que ir más allá de lo que realmente nuestras costumbres o lo que nosotros de alguna manera hemos formado en nuestra mente, sino que podamos ir más allá de eso. Dice que el sacerdote no se podía acercar a un gentil, tampoco el levita, no se acercaban, no era correcto en aquel tiempo acercarse a estas personas. Más bien, un simple samaritano tuvo compasión de este hombre y pudo vendarle las heridas con vino y aceite, se las vendó y luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Lo que quiero dejarles, hermanos, con esta reflexión es que nosotros podamos siempre poner por sobre todas las cosas la vida de la persona, a nuestro prójimo, y tomar de alguna manera decisiones no de acuerdo a lo que nosotros sentimos o de acuerdo a cómo nos hemos formado o cómo la cultura nos ha formado, sino que podamos tomar nuestras decisiones de acuerdo a cómo el Señor Jesús nos ha enseñado. En lo personal, muchas veces me he reunido con compañeros, con jóvenes en el club, por ejemplo. He ido al club a comer una pizza y hemos tomado una coca y hemos compartido, y es el lugar donde yo me pude acercar a estos jóvenes que estaban o que están de alguna manera alejados, ya sea de la iglesia, ya sea del Señor, y de alguna manera la misión pastoral es que ellos puedan conocer de ese Dios compasivo y de ese Dios misericordioso. Y así, de la misma manera, debemos nosotros actuar con todos nuestros hermanos y poner por sobre todas las cosas la vida de una persona, la vida de la persona, la vida de nuestro prójimo, por sobre todas las cuestiones que nosotros nos hemos formado. Porque a veces cuando estamos en un entorno de alguna manera conservador, para nosotros es muy fácil seguir ese lineamiento, y cuando una persona está en pecado o está alejada o viene de un contexto totalmente diferente a nosotros, viene de vamos a suponer, de una villa, de un barrio humilde, ¿cómo nosotros vamos a tomar decisiones y cómo nosotros lo vamos a trabajar por sobre las personas? ¿Cómo nosotros le vamos a atender? ¿Cómo nosotros vamos a relacionarnos con ellos? ¿Qué voy a hacer yo como creyente y miembro de su iglesia? ¿Qué es lo que debo hacer realmente? Y lo que Jesús nos plantea es amar y poner también en consideración a nuestro prójimo. Si nosotros vemos, Jesús está dando un principio que se basa por ejemplo, en los 10 mandamientos, donde habla de la relación con nuestro prójimo, y Jesús lo trae a colación de que tenemos que nosotros también velar y cuidar por nuestro prójimo. Es una responsabilidad que como creyentes, como cristianos, nosotros tenemos que llevar adelante. Es muy fácil a veces tomar decisiones radicales, tomar decisiones absolutas y determinantes sobre otras personas, pero tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, que nosotros como miembros o como familia pastoral o como una persona que está al frente de una iglesia, puede tener influencias muy negativas
por decisiones que nosotros tomamos en otras personas, en otras familias. Por eso cuando nosotros vamos a emitir un juicio, que primero tengamos en consideración la vida de nuestro prójimo. A veces, como decía este teólogo Bonhoeffer, es mejor que un bueno haga lo malo, o es mejor que un honesto mienta que un mentiroso diga la verdad. Hay situaciones en las cuales la verdad absoluta puede tener una consecuencia tremenda en la vida de otra persona. Por ejemplo, en el tiempo de los judíos, cuando eran perseguidos por este movimiento nazi, algunas personas le ocultaban a los judíos y los inclusive creyentes, y los militares le pedían y le exigían que le puedan estar entregando o que le digan la verdad, y ellos a veces no lo decían. ¿Por qué? Porque estaba en juego la vida de otras personas. Así, de la misma manera, nosotros a veces nos cerramos en una verdad absoluta o en un pensamiento absoluto, inamovible, y como cristianos a veces nosotros tenemos que considerar, así como nos dijo Jesús, como nos enseña Jesús por medio de esta parábola, así como hizo el samaritano. El levita se basó por las normas, se basó por una cierta verdad que él tenía en consideración absoluta, y no negoció y puso esa verdad propia por sobre la vida del prójimo. Así lo mismo el sacerdote se desvió y siguió el camino, dijo: yo no me voy a jugar, yo no me voy a ensuciar, yo no me voy a contaminar con una persona que no es de mi redil o de mi entorno. Mas, sin embargo, aquel samaritano no le importó lo que le costó, no le importó lo que él tuvo que atravesar, en lo que él tuvo que pagar, sino que puso en primer lugar al individuo. Hermanos, aquel hombre había caído en manos de ladrones. Así también nosotros podemos caer, y estamos todo el tiempo expuestos a caer en manos de aquel ladrón que vino a matar, robar y destruir. Estamos expuestos a caer en manos de aquel que ha venido a robar y a destruir lo más preciado de nuestra vida. Por eso, cuando nosotros nos encontramos con alguien que ha sido robado, que el enemigo le ha saqueado, aquella relación con Dios le ha volteado, le ha ensuciado, le ha roto, nosotros también tenemos que hacer como Jesús haría, como Jesús nos enseña por medio de esta parábola. Debemos de poner en primer lugar al prójimo, aquel que se ha caído. Hermanos, en las denominaciones conservadoras, y nos puede pasar a nosotros, cuando alguien está en un lugar de privilegio y cae, lo que tendemos a hacer es hacer como aquel levita o como aquel sacerdote. No te conozco, te equivocaste, ¿por qué lo hiciste? Y lo que hacemos es condenar, emitir juicios, despedazar a la persona, matarla espiritualmente, y lo único que hacemos es seguir continuando aquella amargura, aquella culpa que la persona trae en su vida.
Por eso quiero invitarles a reflexionar en que nosotros también estamos expuestos y estamos lidiando con ese ladrón, con ese que viene a robar, con ese que vino a destruir. Estamos también expuestos y nosotros también podemos en algún momento ser parte de ese hombre que ha sido saqueado, de ese hombre que ha sido robado. Es por eso que nosotros tenemos que considerar eso y ser ese creyente, ese cristiano, ese miembro, esa iglesia que abrace, esa iglesia que cure al herido, que sane al herido, que se meta al barro, que se exponga y que pueda de esa manera cumplir y llevar adelante aquella ética que el Señor nos ha marcado, aquella ética que el Señor nos ha dejado, para que nosotros llevemos adelante como hijos de Dios. Nuestras decisiones deben estar basadas en lo que Jesús nos ha enseñado. Debemos de cambiar esa lente, esa perspectiva de que el que se equivoca no tiene parte, no tiene más lugar en nuestras comunidades. No debemos de seguir aceptando o seguir con ese enfoque, sino que debemos de procurar y buscar lo que Jesús quiere que nosotros hagamos como miembros de su iglesia. ¿Qué debo hacer? El otro día hablaba con un exadicto, está saliendo de las adicciones, y me dijo, fui a una iglesia y me dijeron, está lleno de tatuajes, y me hicieron alusión a mis tatuajes. Y luego vino una hermana de la iglesia y me remarcó eso de los tatuajes. Entonces dice, no hay oportunidades para nosotros que nos hemos equivocado. Estamos trabajando con un joven que se ha equivocado varias veces, ha caído varias veces, ha reincidido en las adicciones. En este momento está internado en un hospital público en el cual lo están atendiendo. Ahora, ¿qué debo hacer yo? ¿Me sigo involucrando con esa persona que se ha equivocado varias veces? ¿Con esa persona que está siendo saqueada por el enemigo? ¿Está siendo derrotada por el pecado? ¿Qué debo hacer? ¿Debo ser indiferente? ¿Debo seguir los parámetros de esta sociedad en la cual cayó en la debilidad de robar también y en la cual la sociedad lo escracha por todos lados? ¿Qué debo hacer? Ese es un pecador, que quede fuera. Ese no tiene parte. ¿O debo actuar como actuó Jesús, como Él nos enseña? Seguir dándole un abrazo, llevándole una palabra de aliento, orar con Él, escucharle en los momentos difíciles donde está atravesando con la tentación del suicidio. ¿Qué debo hacer? Hermanos queridos, debemos ser la comunidad que Jesús quiere que seamos. Esa comunidad que abraza, que restaura, que se pone el pie en el barro para sacar al pecador de esa situación. Este es el desafío y no es fácil. No es fácil ir y exponerse ante la sociedad con aquel que se ha equivocado, con aquel que han escrachado, con aquel que está lleno de tatuaje. No es fácil, pero es el desafío que nosotros debemos de aceptar. ¿Saben qué? Todos nosotros estamos llenos de tatuajes, porque los tatuajes son sinónimos de dolor. El sentirse tan poca cosa, tan despreciada, la satisfacción es
hacer doler su cuerpo y por eso hacen tatuajes que queden marcado su dolor, su angustia que han atravesado, que quede marcado en sus vidas. ¿Saben qué le respondí a aquel joven lleno de tatuajes? ¿Sabes qué? Yo también estoy lleno de tatuajes. Así, no vas a ver ni uno visible en el cuerpo, pero sí tengo el corazón y la vida lleno de tatuajes, lleno de dolores, que el Señor me ha ido sanando a lo largo de la historia, de la vida. Por eso quiero animarte y quiero invitarte y quiero desafiarte a que puedas de buscar y conocer de ese Jesús, que es eh, la única alternativa que tenemos. Hermanos, perdón, para ir terminando, hermanos, nuestras decisiones éticas y morales no deben estar basadas en la cultura, en lo que a mí me cae bien, en lo que a mí me gusta, en lo que a mi entorno le cae bien. Muchas veces para caer bien como pastores nos ponemos estrictos y nos ponemos así determinantes a la hora de decidir sobre personas para agradar a cierto grupo influyente en la comunidad de fe. Pero nuestro desafío y nuestro compromiso debe ser con el Señor y nuestras decisiones siempre deben estar basadas en la espiritualidad, en la enseñanza, en los valores que el Señor nos ha dejado, que Jesús nos ha dejado. Involucrate con el pecador, involucrate con aquel que cayó, involucrate con aquel que está herido, con aquel que está desahuciado solo en un hospital, porque ha caído una y otra vez en la droga, en el alcohol, en la promiscuidad de la vida. Debemos involucrarnos, debemos buscar y salvar aquellas almas que están necesitadas, aquellas almas que están deseosas de un abrazo, están necesitadas y deseosas de encontrar la luz del Evangelio. Pero para ello nosotros tenemos que hacer un cambio radical a la hora de tomar nuestras decisiones. Y todos tenemos decisiones éticas y morales en nuestras vidas. Y a veces es muy fácil hablar cuando les toca a los demás, pero es difícil cuando nos toca a nosotros. ¿Qué harías si tu hijo cae en pecado? ¿Qué harías si has pastoreado a muchas personas? Si has acompañado a muchos pecadores, pero tu hijo cae y se equivoca. ¿Dónde vas a basar tus decisiones? ¿En lo que diga la gente o en lo que Jesús quiere y pide de nosotros? Hermanos queridos, si nosotros llevamos adelante el Evangelio y la misión que el Señor nos ha encomendado y ponemos por sobre todas las cosas al prójimo, la vida del prójimo, nuestras iglesias van a crecer, van a tener un avivamiento, van a tener un nuevo despertar. Pero nosotros debemos de despojarnos de todas esas estructuras pesimistas, esas estructuras ortodoxas, conservadoras,
que simplemente están basadas en tradiciones y no en la voluntad de Dios. ¿Se animan a aceptar el desafío? ¿Se animan a permitir que el Señor confronte vuestros corazones, confronte vuestras mentes, confronten vuestras decisiones y podamos, hermanos queridos, llevar adelante el Evangelio de Jesús basado en lo que nos ha enseñado? Nuestro mayor ejemplo a seguir es el Señor. A mí me tildaron de liberal muchas veces porque voy al club a comer una pizza con un pecador. Jesús se sentó con pecadores. Jesús se sentó con ellos. Jesús vino a dar un cambio radical. Y Jesús nos trajo el ejemplo de ética y moral más sublime de toda la historia. No tengas miedo. No tengas miedo a que tus hermanos o la sociedad te mire mal. No tengas miedo. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es quién nos ha llamado y cuál es nuestra misión y cuál es la, la motivación que nos mueve a nosotros a tomar decisiones por sobre personas, a hacer juicios a la hora de hablar, a la hora de actuar, a la hora de ayudar. No tengamos miedo de ser ese samaritano. No tengamos miedo de ser ese samaritano que fue y se involucró con el pecador, con aquel que había sido robado, con aquel que había sido herido. Se puso con la oveja, la sanó, la curó y todo eso, lo que eso implica, todo el costo que eso implica, estuvo dispuesto a pagarlo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Este es el desafío que les dejo en este día. Que Dios nos pueda bendecir. Que Dios nos pueda dar ese corazón compasivo, misericordioso, que se involucre con aquel que se ha equivocado. Hace un tiempo bastante largo que visitaba una persona que había sido infectada por el SIDA y estaba eh, estaba siendo consumida por el cáncer y toda su parte de la boca había sido consumida y no se podía entrar al lugar. Cuando entrábamos a la habitación del hospital, teníamos que ir con 2 barbijos y no se podía estar igual. Entrábamos al pasillo y ya no se podía respirar. Y muchos pueden decir es que él se lo buscó, es que él le dijimos que pare. Él era de la iglesia, mas sin embargo no hizo caso. ¿Por qué tenemos que asistirle? Pero el Señor Jesús nos mandó a eso. Aunque cueste, aunque vayamos contra la voluntad de muchos, tenemos que ir. Aunque nuestro hermano esté hediondo por por el pecado, por las consecuencias que ha tenido, por las consecuencias de la vida, excluido de todos, durmiendo solo en la cama de un hospital que nadie siquiera era capaz de compadecerse, porque él se la buscó, porque él así lo quiso. No, tenemos que ir, porque de esa manera podemos salvar un alma. De esa manera podemos llevar adelante
la ética moral y moral que Jesús nos ha enseñado y nos ha dejado para nuestras vidas. Hermanos, ¿algún comentario, alguna pregunta? De lo contrario, vamos a orar y vamos a terminar. Pues mi hermano Gabriel, ¿Paz, mm, hermano? realmente sí es difícil, ¿no? Hace mucho tiempo aquí en el Ecuador, en Quito, de la misma manera, cuando pasa una persona mal vestida de la calle, y eso me tocó a mí, y le quedé viendo medio raro, y él sí me dio una gran lección, me dijo, no pienses por lo que estoy yo vestido, por la forma de yo ser, que soy malo. Tal vez tomé una mala decisión en mi vida, pero estoy aquí. Y yo pensé que era una persona que me quería robar, entonces estaba a la defensiva. Y realmente sí es muy difícil. Gracias por este tema, hermano, que Jesús vino para aquellas personas que tal vez se equivocaron, o no sé, no, nosotros no estamos para juzgar, pero sí estamos para extender la mano, para ayudarle. Y orar para que poder cambiar, ¿no? Eh, Esa expectativa que uno tiene a veces de aquellas personas que tal vez cayeron. Pues gracias, mi hermano Gabriel, por estas palabras acerca de la ética cristiana, que es lo mejor que nos puede haber pasado y habernos dado. Gracias, hermano. ¿Alguien más? De lo contrario, hermanos, muchas gracias y vamos a cerrar este tiempo con una oración. Le voy a pedir que incline sus cabezas y vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos ante ti, Señor, para darte gracias. Gracias porque te has acercado a nosotros a través de Jesús y nos has enseñado, Señor, sobre qué tenemos que basar nuestras decisiones. Y tu mayor revelación, nuestro mayor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesús, nuestro único Salvador, aquel que se ha acercado, Señor, a nosotros, nos ha sacado del pozo del pecado, Señor, de lo peor de nosotros y nos has traído y nos has dado vida, Señor. Pero ese es nuestro ejemplo que también nosotros tenemos que llevar adelante, llevar a cabo, Señor, para con aquellos que aún no han tenido la oportunidad. Te pido, Señor, que podamos ser esa iglesia, esa comunidad, ese hijo tuyo, Señor, ese cristiano que tú quieres que seamos. Que podamos ser, Señor, tus manos, que podamos ser tus pies, que podamos abrazar, Señor, a aquellos que necesitan un abrazo, aquellos que toda la sociedad le ha dado la espalda, que nosotros, Padre, podamos hacerle llegar tu luz, tu evangelio, tu salvación, tu vida eterna, Padre Santo. Te damos gracias, te bendecimos y te pedimos por las siguientes clases que tú puedas seguir hablándonos y puedas seguir ayudándonos, Señor, a seguir aprendiendo en esta hermosa materia. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Nos vemos.